El desierto había quedado en silencio tras la tormenta, como si el mundo entero contuviera la respiración después de un estallido de furia celeste. Las nubes, desgarradas por los rayos, se desvanecían hacia el horizonte, dejando tras de sí un olor a tierra húmeda y un aire cargado de electricidad. Fue en ese paisaje casi sagrado donde Nathan Callaghan, un joven explorador habituado a la soledad, vio algo que no encajaba con la monotonía del desierto. Una figura pequeña, encorvada, luchando por levantarse entre la arena revuelta. Nathan detuvo su caballo, entrecerrando los ojos para distinguir la escena. Al principio pensó que se trataba de un viajero perdido o un fugitivo, pero al acercarse sintió que algo en el ambiente cambiaba. El viento disminuyó, y el silencio se volvió más profundo de lo normal, como si la naturaleza misma reconociera la importancia de ese encuentro. En el suelo, cubierta de polvo y restos de la tormenta, estaba una joven apache, tan frágil a la vista como determinada en sus gestos. Ella temblaba, no solo por el frío que la tormenta había dejado atrás, sino por un miedo evidente que sus ojos no podían ocultar. Aún así, intentó ponerse de pie con una dignidad que Nathan no había visto ni en guerreros heridos. En cuanto él se acercó demasiado, ella retrocedió instintivamente y llevó las manos a su manto rasgado, apretándolo contra su cuerpo. «Déjame cubrirme», murmuró, su voz quebrada por el cansancio. «Por favor». Nathan se detuvo al instante. No era la súplica lo que lo impactó, sino la mezcla de orgullo y vulnerabilidad con la que lo había dicho. La joven no pedía ayuda, pedía privacidad, protección frente a alguien que no conocía. Algo en su instinto le decía que esa petición era más profunda que un simple gesto de pudor. Él intentó tranquilizarla, levantando las palmas hacia ella en señal de paz. Le habló con suavidad, asegurando que no pretendía hacerle daño. Sin embargo, cuando ella levantó la mirada para comprobar si él decía la verdad, algo extraordinario ocurrió. Nathan se quedó paralizado, no por su belleza ni por su rostro marcado por la vida dura del desierto, sino por lo que vio reflejado en sus ojos. Había un brillo. No el brillo común del miedo o de la determinación, sino algo ancestral, casi sobrenatural. Era como si en sus pupilas ardieran brasas diminutas, un resplandor cálido que no pertenecía a la escena, ni a la tormenta, ni siquiera a una joven común. Ese destello parecía contener historias, siglos, memorias y un poder que Nathan no podía explicar. El corazón del joven explorador latió con fuerza. Él había visto ojos cansados, feroces, perdidos. Había visto gente marcada por la guerra o la necesidad. Pero jamás había visto algo así. Era como si, por un segundo, el velo entre el mundo visible y el espiritual se hubiera desgarrado, permitiéndole observar una verdad más profunda. La joven, al notar su reacción, bajó la mirada de inmediato, cubriéndose aún más con su manto roto. Su respiración tembló, como si temiera que él hubiese descubierto demasiado. Nathan, sin comprender completamente lo que había visto, supo de inmediato que aquel brillo no era algo que debiera existir a la vista de un extraño. En ese instante, sin saber cómo ni por qué, Nathan intuyó que su vida acababa de cambiar para siempre. Y la tormenta que había dejado el cielo roto no era nada comparada con la que estaba por desatarse dentro de su destino. El silencio que siguió al encuentro entre Nathan y la joven apache parecía cargado de secretos. Mientras la tormenta se disolvía en el horizonte, el aire se llenó de un aroma húmedo y terroso que envolvía a ambos como un velo. Nathan, todavía impactado por aquel brillo inexplicable en los ojos de la joven, comprendió que algo más profundo se escondía bajo su manto desgarrado. Ella respiraba con dificultad, evaluando si debía confiar en él. Sus manos apretaban con fuerza el tejido chamuscado, como si una amenaza invisible acechara detrás de cada grano de arena. Finalmente, como si tomara una decisión que pesara más que su propio cuerpo, la joven murmuró: «Mi nombre es Naira». Nathan asintió, sintiendo que ese pequeño gesto era un puente entre dos mundos que nunca deberían haberse tocado. Pero su alivio apenas duró un instante. Naira, con la mirada clavada en el suelo, añadió: «No debiste verme. Y ahora, ya no puedo ocultarlo». Ella movió con lentitud el manto, descubriendo solo un fragmento de piel en su hombro derecho. Nathan, sin querer ser irrespetuoso, apartó la mirada, pero una luz rojiza, como una chispa de fuego líquido, llamó su atención. Era imposible ignorarla. Cuando finalmente permitió que sus ojos la observaran, su respiración se detuvo. Sobre la piel de Naira, trazada con una precisión sobrenatural, brillaba la marca del colibrí de fuego. No parecía un tatuaje ni una quemadura. Era como si una energía viva estuviera atrapada bajo la piel, pulsando en un ritmo que no pertenecía al mundo terrenal. La figura del colibrí estaba formada por líneas finas que simulaban movimiento, como si el ave estuviera a punto de alzar vuelo.
Cada pulso de luz hacía que las alas vibraran apenas, llenando el aire con un resplandor cálido. Natán sintió una mezcla de asombro y reverencia. Aquel símbolo no era humano. ¿Qué es eso?, preguntó con voz baja, temiendo romper el instante. Naira cubrió la marca de inmediato, como si el simple acto de mostrarla hubiese agotado la poca fuerza que le quedaba. Mi pueblo dice que aparece solo cada 5 generaciones, explicó. Es un regalo, o una condena. Los ancianos la llaman la marca del espíritu, pero otros creen que quien la posea puede ser explotado, vendido o usado para obtener poder. Sus palabras cargaban un peso antiguo. Natán sintió un escalofrío, no por la marca, sino por el miedo que temblaba en su voz. El resplandor que lo había fascinado a él era, para ella, una amenaza constante. La marca, continuó Naira, es un llamado. Atrae a quienes escuchan su energía, a los que creen que pueden controlarla. Esa es la razón por la que huía. Por eso no quería que nadie la viera. No entienden lo que significa. No entienden que yo no pedí esto. Las últimas palabras se quebraron. Natán no sabía qué decir. Él, un forastero, no podía comprender la magnitud espiritual que esa marca tenía para su pueblo. Pero si comprendía el peligro, esa luz era una señal viviente. Un faro. Y cualquiera con ambición podría seguirlo. ¿Por qué brilla?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Naira cerró los ojos por un momento. Brilla cuando alguien que no debería verla está cerca, o cuando el peligro se aproxima. Natán sintió que el desierto se tensaba a su alrededor. La respuesta no lo tranquilizó. Al contrario, le hizo entender que desde el momento en que la miró a los ojos, él también había sido marcado, no en la piel, sino en el destino. Y lo que había descubierto aquella tarde no solo cambiaría su vida. Podría cambiar la vida de todos. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, el desierto adquirió un tono rojizo que parecía encenderse desde dentro. Las rocas brillaban con tonos ocres, y el viento que soplaba entre los cañones llevaba un murmullo indescifrable, como si la misma tierra recordara historias que ya no pertenecían a los vivos. Natán y Naira caminaban lentamente, buscando un refugio donde pasar la noche, pero lo que agitaba el corazón de Natán no era el cansancio, sino las palabras que Naira había pronunciado. La marca brilla cuando el peligro se aproxima. Y, sin embargo, no era solo eso. Desde que había contemplado el resplandor en los ojos y la piel de la joven apache, Natán sentía que algo más se había despertado en su interior. Era como si el viento, ese eterno viajero del desierto, susurrara frases que él no terminaba de comprender, un lenguaje antiguo que vibraba en los huesos y no en los oídos. Al principio pensó que era su imaginación, una reacción al cansancio y al impacto de lo ocurrido. Pero a medida que avanzaban, los susurros se hicieron más presentes, más insistentes, como voces arrastradas por el viento. Voces que no pertenecían a ningún ser humano. Naira lo notó antes de que él pudiera mencionarlo. «Estás escuchándolas, ¿verdad?», preguntó sin girar la cabeza. Natán se tensó. No sabía cómo responder sin parecer delirante. «No sé qué estoy escuchando», admitió. «Suena como si el viento hablara». Naira hizo una pausa. El manto cubría su marca, pero aún así parecía irradiar una energía silenciosa. «El desierto tiene memoria», dijo ella. «Y la marca despierta lo que ha dormido demasiado tiempo. No solo te mostró lo que soy, también te abrió a lo que está detrás del mundo que ves». Natán frunció el ceño. Aquellas palabras, tan poéticas como inquietantes, lo dejaron con más preguntas que respuestas. Naira lo miró por fin, clavando en él esos ojos donde ardía el resplandor misterioso. «Las voces pertenecen a los espíritus del desierto antiguo, guardianes de nuestro pueblo. Solo hablan a quienes están destinados a caminar entre dos mundos. Antes, yo era la única que podía oírlos, pero ahora tú también puedes». Natán sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué yo?», preguntó, sorprendido por la mezcla de temor y curiosidad que sentía. Naira bajó la mirada, como si la respuesta fuese demasiado grande para pronunciarla sin cuidado. «Porque viste la marca y no la temiste. Porque tu corazón no reaccionó como el de los hombres que buscan poder o riqueza. Y porque los espíritus», inspiró hondo, «te reconocieron». Esa palabra cayó como una piedra en el pecho de Natán. «¿Reconocieron?». No sabía qué significaba exactamente, pero una parte de él comprendió que aquello no era un elogio. Era una responsabilidad. Un llamado. Algo que no había pedido, pero que ya no podía ignorar. El viento sopló más fuerte entonces, cargado de un murmullo distinto, no palabras, sino emociones. Era miedo, urgencia, advertencia. Natán lo sintió tan claramente como si alguien se lo hubiera gritado. «¿Sientes eso?», preguntó, alarmado. Naira se detuvo en seco.
Sus dedos apretaron el borde de su manto. Sí. Los espíritus no hablan sin razón. Están inquietos. Están alertando. Natán tragó saliva. ¿Alertando de qué? Naira miró hacia el horizonte, donde la luz roja del atardecer parecía desvanecerse demasiado rápido, como si el sol temiera permanecer un segundo más en ese cielo. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. De que no estamos solos, y de que quienes nos buscan ya pueden sentir la marca. El viento rugió, confirmando lo que ambos temían. El desierto había despertado, y los espíritus no hablaban en vano. La noche cayó como un manto pesado sobre el desierto. No era la oscuridad común, sino una que parecía absorber la luz, tragarse los sonidos y convertir cada sombra en una presencia silenciosa. Natán y Naira avanzaban con paso lento pero decidido, siguiendo un rastro invisible que solo ella parecía distinguir. Cada tanto, la joven se detenía, tocaba la tierra con las yemas de los dedos y escuchaba, no con los oídos, sino con algo más profundo, un instinto ancestral que guiaba a los de su linaje. Natán, aunque confundido, no cuestionaba. Sabía que cualquier duda pronunciada en voz alta rompería el frágil equilibrio que sostenía su alianza con ella. Comprendía que caminaba en territorio sagrado, un mundo que existía desde antes de que se trazaran mapas, desde antes de que los forasteros reclamaran tierras que no comprendían. Por fin, cuando la luna alcanzó su punto más alto, Naira habló. «Debemos llegar a Koote». Natán frunció el ceño. «¿Qué es Koote?» Ella se giró apenas, dejando que la luz plateada revelara un destello en sus ojos. «Es el pueblo invisible», explicó. «Un refugio antiguo, protegido por espíritus y juramentos. Mi gente lo menciona en sus cantos, pero pocos conocen su ubicación exacta. Y los que la conocieron, lo hicieron al precio de su vida». Natán sintió la piel erizarse. «¿Y tú sabes cómo llegar?» Naira asintió con una tristeza tranquila. «La marca me guía. Y mientras esté viva, la marca siempre encontrará el camino a Koote». Ese detalle lo sorprendió. La marca no solo brillaba, orientaba. Tenía voluntad propia. Y si podía guiar, también podía atraer. «¿Por eso dices que es un refugio y un riesgo?», preguntó Natán. «Exacto», respondió ella. «Koote está protegido por guardianes, pero si los que nos persiguen nos siguen hasta allí, podrían profanar un lugar que jamás debió ser descubierto por ojos de ambición. Por eso debemos llegar antes de que lo hagan». Mientras caminaban, Natán notó que el entorno cambiaba sutilmente. Las dunas se volvían más irregulares, casi como si formas antiguas descansaran bajo ellas. Fragmentos de roca sobresalían con grabados que parecían erosionados, pero aún legibles para quien conociera su lenguaje. Para Natán eran simples líneas, para Naira, eran advertencias. «Estamos cerca», susurró ella, tocando uno de los grabados. «Este símbolo significa territorio protegido. Y este», indicó una espiral incompleta, «significa solo los que escuchan podrán entrar». «¿Escuchar qué?», preguntó Natán, aunque una parte de él ya presentía la respuesta. «A los espíritus», dijo ella. Fue entonces cuando el viento cambió. Ya no traía murmullos dispersos, ahora eran voces más definidas, más urgentes. Natán se tensó, sintiendo que las palabras, aunque incomprensibles, lo rodeaban como un círculo invisible. No eran amenazas. Eran advertencias. Un llamado que decía, «Apresúrate». Naira aceleró el paso, respirando con dificultad. «Sienten que vienen», dijo. «Saben que las sombras nos siguen». Natán miró hacia atrás. A lo lejos, en el borde oscuro del horizonte, pequeñas luces apenas visibles parpadeaban como brasas. Eran rápidas, demasiado ordenadas para ser fenómenos naturales. No estaban solos. «¿Quiénes son?», preguntó Natán, aunque en el fondo ya sabía. «Cazadores», respondió ella en voz baja. «Hombres que creen que la marca puede venderse, que puede ser usada para controlar a mi pueblo. Y no se detendrán hasta atraparnos. Si llegamos a Koote, estaremos a salvo, pero si ellos entran, podrían destruir lo último que queda de mi mundo». Natán tragó saliva. «Entonces llegaremos primero. Sea como sea». Naira lo observó con sorpresa, pero también con una chispa de gratitud que la marca no podía ocultar. El viento aulló con fuerza. Los espíritus los instaban. Y así, con el desierto como testigo y la noche como escudo, comenzaron la carrera hacia un pueblo que no debía ser hallado. Excepto por aquellos destinados a cargar con su secreto. El amanecer apenas había comenzado a teñir el horizonte cuando Natán y Naira llegaron a un paso estrecho entre dos enormes paredes de roca. El aire allí era más frío, casi cortante, como si ese lugar fuera un corredor entre dos mundos. Naira se detuvo un instante, inclinando la cabeza hacia el desierto.
Sus ojos, normalmente tranquilos, se abrieron con un sobresalto que Nathan no había visto antes. «Nos han encontrado», susurró. Nathan no necesitó preguntar cómo lo sabía. El viento cargaba un nuevo sonido, no eran voces espirituales ni murmullos del desierto. Era un ruido metálico, un chasquido rítmico, casi mecánico. Como el de ganchos de montura, armas cargándose, botas golpeando la arena con un propósito implacable. Y luego las vio. A lo lejos, entre las dunas, avanzaba un grupo de jinetes vestidos con ropas oscuras. Caballos entrenados para el rastreo, hombres sin escrúpulos liderados por una figura inconfundible, Coultebrix, el exteniente que se había vuelto cazador de reliquias. Su reputación cruzaba fronteras. Era más temido que respetado, un hombre que nunca perseguía un objeto sagrado por su significado, sino por el precio que podía tener. ¿Lo conoces?, preguntó Nathan al notar cómo Naira apretaba los puños. Él fue quien mató a mi familia, respondió ella con voz baja pero firme. Fue él quien intentó arrancarme la marca cuando era niña. Creyó que si la llevaba consigo ganaría el poder que buscaba, pero la marca no se deja robar. Solo destruye a quienes intentan poseerla. Nathan sintió un escalofrío. ¿Y cómo sobreviviste? Naira tragó con dificultad. Mi abuela me cubrió con el manto sagrado de mi clan. Le costó la vida, pero la marca me protegió. Briggs huye de lo que no comprende. Pero jamás se da por vencido. En ese instante, un silbido cortó el aire. Una flecha. Nathan se inclinó instintivamente, tirando de Naira hacia un refugio detrás de una roca. La flecha chocó contra la pared y vibró unos segundos antes de caer al suelo. Briggs ya los tenía a rango. «Muévanse», gritó Nathan, empujando a Naira hacia el paso estrecho. Corrieron. El paso era tan angosto que dos personas apenas podían avanzar lado a lado. Las paredes parecían cerrar el camino, pero lo que más los presionaba era el sonido de los cazadores detrás, gritos, relinchos, armas cargándose. Naira entonces se detuvo abruptamente y colocó una mano sobre la roca. Nathan quiso jalarla, pero ella negó con la cabeza. «Confía», dijo simplemente. La marca bajo su manto comenzó a pulsar, emitiendo un brillo cálido que se filtraba entre los hilos rotos del tejido. La luz fue creciendo, extendiéndose como un latido que contagiaba la piedra misma. Nathan observó sin entenderlo del todo, pero con la certeza de que aquello no pertenecía al mundo natural. La piedra respondió. Un murmuro profundo, como el rugido dormido de una montaña, resonó dentro del paso estrecho. La superficie comenzó a cambiar, volviéndose más lisa, más brillante, como si reconociera a Naira. En cuestión de segundos, una ilusión se formó, el pasadizo se dividió en dos caminos aparentemente idénticos. «Es una trampa para quienes no escuchan», explicó Naira, tirando del brazo de Nathan. «Uno lleva a Koote. El otro no lleva a nada». Dicho esto, lo condujo por el camino de la izquierda. Apenas unos segundos después, se escuchó otro silbido de flecha y una voz fuerte resonó. «Los tengo», rugió Coultebrix. Sus hombres entraron en el corredor. Pero ellos no escuchaban las voces del desierto. No entendían la advertencia. No sentían el pulso de la marca. Tomaron el camino equivocado. Un grito ensordeció el terreno. Un eco de confusión, luego silencio. Naira no se detuvo ni una sola vez. Nathan, aunque jadeaba, entendió algo con claridad aterradora. La marca no solo guiaba, también protegía. Y los cazadores de sombras acabarían perdiéndose en el mismo desierto al que habían querido dominar. Pero Coultebrix no era un hombre que se rendía fácilmente. Y la persecución estaba lejos de terminar. El sol ya estaba alto cuando Nathan y Naira encontraron refugio en un pequeño cañón oculto por formaciones rocosas que parecían esculturas erosionadas por los siglos. Allí, protegidos del viento y las miradas, ambos se permitieron un respiro. Pero el silencio que los rodeaba no era de paz, sino de memoria. Naira, aunque físicamente a salvo por el momento, tenía los ojos perdidos en un punto lejano, como si contemplara una escena que no pertenecía al presente. Nathan lo notó. Y aunque sabía que era peligroso remover el pasado de una herida tan profunda, también comprendía que el peso que ella llevaba era más grande que la distancia que los separaba de los cazadores. No era solo miedo. Era dolor. Un dolor que había vivido demasiado tiempo sin una voz que pudiera compartirlo. Se sentó a su lado, dejando suficiente espacio para no invadirla. «No tienes que contarlo si no quieres», dijo suavemente. «Pero si lo cargas sola, el camino será más pesado». Naira respiró hondo. Su voz tardó en salir. «Briggs no solo quiere la marca. Quiere lo que representa. Cree que podrá venderla, manipularla o usarla para forzar la voluntad de mi pueblo. Pero su obsesión no comenzó ahora.
Su mirada se endureció, pero sus manos temblaron al retirar el manto de su hombro, dejando que un destello tenue se filtrara por la tela. Cuando era niña, continuó, los soldados llegaron a mi aldea. Decían que buscaban un símbolo sagrado, un milagro indígena. Yo no entendía nada. Solo escuchaba gritos. El sonido del fuego. La voz de mi madre diciéndome que corriera. Natán sintió un nudo en la garganta. ¿Y Briggs estaba allí? Ella asintió despacio. Llegó cuando la aldea ya ardía. Su mirada, sus ojos se oscurecieron, no era la de un hombre buscando justicia. Era la de alguien buscando un tesoro. Cuando me vio, supo algo. No sé cómo, pero lo supo. Intentó arrancarme el manto. Y cuando lo logró, la marca brilló. Hizo una pausa. No por falta de palabras, sino porque los recuerdos aún tenían filo. El brillo lo cegó. Cayó hacia atrás. Gritó que la marca era real, que valía más que cualquier oro. Dijo que podía cambiar el destino de un hombre. Yo no entendía lo que pasaba, hasta que él ordenó que me atraparan viva. Natán apretó los dientes, conteniendo la rabia que se encendía en su pecho. Mi abuela llegó entonces, prosiguió Naira. Ella conocía el destino de la marca. Me cubrió con el manto sagrado, rezó en una lengua que ya casi nadie recordaba, y el fuego del desierto nos protegió. Pero su vida fue el precio que la marca aceptó para salvarme. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. Natán habló apenas en un susurro. Lo siento, Naira. Lo siento de verdad. Ella cerró los ojos. No quiero tu lástima, dijo con firmeza, pero sin dureza. Quiero comprensión. Quiero que entiendas por qué debo llegar a Koote. No para esconderme. No para salvarme. Sino para impedir que la historia se repita. Briggs no puede tocar ese lugar. Si lo hace, destruirá lo último sagrado que le queda a mi gente. Natán la observó con un respeto profundo. No era solo una joven perseguida. No era solo una portadora de una marca espiritual. Era alguien que había sobrevivido al fuego, alguien moldeado por la tragedia, pero no consumido por ella. Te protegeré, dijo Natán. No como una promesa impulsiva, sino como un juramento que nacía desde un lugar tan profundo como el desierto mismo. No solo de Briggs, sino de todo aquello que quiera robarte tu destino. Naira no respondió enseguida. Pero luego, con un leve asentimiento, sus ojos se suavizaron. Por primera vez, no estaba sola. Y aunque los cazadores seguían acechando, aunque el camino hacia Koote era incierto, algo había cambiado. Ahora compartían un propósito. Y ese propósito era más fuerte que cualquier sombra. La noche cayó sobre el campamento como un manto espeso de misterio, pero dentro de la tienda donde Naele y Elías reposaban, el aire era inquieto, casi vibrante. Una calma falsa reinaba en el ambiente, esa quietud que solo aparece cuando todos los elementos se contienen antes de desatarse. Elías, incapaz de dormir, observaba el techo de cuero tensado, mientras los ecos de la conversación con el anciano Takoda regresaban a su mente una y otra vez. Las palabras eran como espejos fragmentados. Ella no es lo que crees. El amanecer traerá su sombra verdadera, no la abandones. Pero, ¿qué significaba todo aquello? Naele dormía junto a él, aunque su respiración era irregular, como si su alma estuviera atrapada entre sueños que no eran suyos. De vez en cuando su mano temblaba o murmuraba palabras en su lengua ancestral. Cada sonido le atravesaba el pecho a Elías como un recordatorio de lo frágil que era su vínculo todavía, de lo mucho que ella no había dicho, y de lo que él aún dejaba sin preguntar. Cuando de pronto Naele abrió los ojos, no parecía realmente despierta. Su mirada estaba empañada por algo que iba más allá del cansancio. Era como si viera a través de él, como si buscara algo en un mundo al que él no tenía acceso. Con un hilo de voz pronunció. Está cerca, la sombra que me persigue. Elías se incorporó de inmediato. Naele, mírame. ¿Qué viste? Ella tardó en responder. Llevó una mano a su pecho, como si recordara un dolor antiguo. Mi madre solía decir que algunas sombras no vienen del exterior, sino de dentro. Pero yo sentí algo en el valle. Algo que me sigue desde antes de encontrarte. Su confesión lo dejó helado. Hasta ese momento, Elías había creído que la amenaza principal eran los rangers que estaban tras él. Nunca imaginó que Naele cargara un peligro propio que caminaba en silencio detrás de ellos. Decidió entonces vigilar mientras ella dormía nuevamente, pero el cansancio terminó por vencerlo. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, notó un detalle inquietante. En la entrada de la tienda, sobre el suelo, había una figura hecha de ramas quebradas y un hilo de cuero rojo. Lo tomó entre sus manos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella forma no era un adorno ni una artesanía. Tenía intención, significado y advertencia.
Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse, un grito sacudió al campamento. Elías se levantó sobresaltado, tomó su cuchillo y corrió hacia el sonido. Varios guerreros señalaban el borde del bosque. Allí, colgado de un árbol, estaba un símbolo pintado con pigmento oscuro y hojas secas, la misma figura de ramas que Elías había encontrado dentro de la tienda, solo que esta era más grande, mucho más elaborada. Takoda llegó, su rostro tenso, y al ver el símbolo murmuró: Banaaki, el que ve en la oscuridad. Naele, que había salido detrás de ellos, palideció. Sus ojos se llenaron de un temor que no necesitaba traducción. Él me busca, susurró, con voz quebrada. Elías sintió que el mundo se estrechaba. La amenaza ya no era humana. Ya no se trataba solo de protección, sino de comprender. ¿Quién era Naele realmente? ¿Por qué ese ser la perseguía, y que se desataría cuando finalmente la alcanzara? Y por primera vez, Elías comprendió que su encuentro no había sido casual. Había sido llamado. Arrastrado al centro de una historia que existía mucho antes de que él llegara. Y ahora era demasiado tarde para escapar. La aparición del símbolo en el árbol dejó al campamento en un silencio pesado, casi ritual. Algunos guerreros murmuraron plegarias antiguas, otros se apartaron con evidente inquietud. A pesar de su orgullo, la gente apache respetaba profundamente lo que no podía verse pero sí sentirse, y la llegada de Banaaki, un nombre susurrado solo en noches sin luna, significaba que nada sería como antes. Elías observó a Naele, que permanecía inmóvil, su mirada fija en el símbolo. No era sorpresa lo que se reflejaba en sus ojos, sino reconocimiento. Como si algo que llevaba años escondido finalmente la hubiera alcanzado. Takoda se acercó a ella con paso lento, cargado de cuidado. Naele, dijo en un tono que mezclaba piedad y gravedad. No puedes seguir huyendo. Él te ha encontrado. Elías dio un paso adelante, su instinto lo empujaba a interponerse entre ambos. ¿Quién es ese hombre? ¿O esa cosa? Preguntó con la voz rígida. ¿Por qué la persigue? Takoda lo miró, y en sus ojos no había juicio, solo cansancio. No es un hombre. Y no es exactamente una cosa. Es un vínculo torcido. Naele cerró los ojos como si la frase le desgarrara algo profundo. Banaaki fue mi hermano, reveló con un susurro tembloroso. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, expandiendo ondas de shock a su alrededor. Elías sintió que el suelo se movía bajo él. «¿Tu hermano?», repitió, sin poder evitar la incredulidad. «¿Cómo puede ser eso posible?». Naele respiró hondo, buscando valor en un lugar lejano de sí misma. Hace años, antes de que todo cambiara, él desapareció durante una tormenta. Dicen que fue llevado por algo antiguo, algo que habita en las fronteras entre este mundo y el otro. Cuando volvió, ya no era él. Lo que regresó tenía aún su nombre, su fuerza, su rostro, pero no su alma. El druido de la tribu, un anciano cuyas manos temblorosas estaban cubiertas de marcas ceremoniales, se acercó sin ser llamado. Sus ojos opacos parecían mirar a través del tiempo. Banaaki se convirtió en un Baatali, explicó. Un vigilante oscuro. Un espíritu errante atado a un propósito que ya no recuerda. Pero reconoce la sangre. A la sangre siempre vuelve. Elías sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Todo adquiría sentido. Las visiones de Naele, la figura de ramas, la sensación de ser observado desde las sombras del bosque. Pero con cada detalle, aumentaba también la desesperación. ¿Quieres decir, masculló Elías, que viene por ella? ¿Para qué? Takoda respondió con voz baja. Para completarse. Lo que se llevó de ella hace años, ahora lo quiere de vuelta. Naele apretó los puños, su rostro una mezcla de rabia y dolor. No quiero ser parte de él, dijo con una seguridad que parecía brotar de las raíces de la tierra misma. No voy a volver a su oscuridad. Pero antes de que alguien pudiera responder, un rugido, no humano, no animal, resonó en la distancia. El campamento entero quedó paralizado. Algunos guerreros corrieron a tomar sus armas, otros miraron al horizonte con los ojos muy abiertos. Era un sonido que partía la noche y devoraba la luz del día. No anunciaba presencia. Anunciaba llegada. Elías no esperó. Tomó a Naele de la mano. No voy a dejar que te lleve, le dijo, con una firmeza que no tenía espacio para dudas. Takoda se interpuso un instante. Si escapan sin guía, él los alcanzará más rápido. Solo hay un lugar donde Naele puede enfrentarlo, o romper el vínculo para siempre. Naele lo miró. ¿Dónde? El anciano señaló las montañas del este, envueltas en neblina. El círculo de las piedras huecas. Allí donde todo comenzó. Elías apretó más su mano. Naele asintió. Sabían que no tenían más opción.
Sabían que el verdadero encuentro estaba por comenzar. El camino hacia el círculo de las piedras huecas se volvió más pesado con cada paso. El viento, antes portador de susurros y advertencias, ahora parecía traer amenazas invisibles, ramas que crujían sin que nadie las tocara, sombras que se movían a la periferia de la visión, y el constante palpitar de la marca de Naele bajo su manto. Natán, aunque agotado, no soltaba su mano. Sabía que si lo hacía, la distancia entre ellos sería suficiente para que Banaaki los alcanzara. La joven, sin embargo, caminaba con determinación, sus ojos fijos en el horizonte nebuloso, como si pudiera ver más allá de la realidad inmediata. Al llegar al círculo, el aire cambió de forma tangible. Las piedras gigantes y huecas proyectaban sombras largas y distorsionadas que parecían formar figuras humanas en constante movimiento. Allí, el tiempo se sentía diferente, más denso, más peligroso. Naele se detuvo, colocó ambas manos sobre la piedra central y cerró los ojos. Su respiración se volvió profunda y rítmica, y un brillo cálido comenzó a irradiar desde la marca en su hombro. Natán se quedó a su lado, observando con creciente comprensión. Aquello no era solo un poder espiritual, era una revelación. Todo esto, susurró Natán, todo esto es parte de ti, ¿verdad? Naele asintió con la cabeza. Sí. Pero para enfrentar a Banaaki, debo mostrarle lo que siempre ha estado oculto, mi verdad más profunda. Natán tragó saliva. Comprendía que mostrar la verdad no significaba simplemente palabras o acciones visibles, significaba abrir su alma, exponerse a un ser que había perdido cualquier rasgo de humanidad. La tensión aumentó mientras la neblina entre las piedras comenzaba a girar, formando remolinos que parecían llamar a Banaaki. Y entonces, él apareció, una figura alta, parcialmente envuelta en sombras, con los ojos que reflejaban tanto reconocimiento como pérdida. Naele, dijo con voz que era a la vez familiar y extraña. Te he buscado durante tanto tiempo. Ella dio un paso adelante, la marca brillando más intensamente, y no apartó la mirada. No eres mi hermano, dijo con firmeza. Y no voy a ser parte de tu oscuridad. La voz de Banaaki tembló por un instante. Algo se quebró en él, pero su fuerza no disminuyó. La marca parecía reaccionar, pulsando como un corazón separado del cuerpo de Naele, y Natán pudo ver que las piedras del círculo resonaban con energía propia. La batalla que se avecinaba no era física, sino espiritual, voluntad contra voluntad, luz contra sombra, verdad contra ilusión. Si realmente quieres detenerme, dijo Banaaki, debes estar dispuesta a mostrar todo lo que eres, sin miedo. Sin esconder nada. Naele cerró los ojos y respiró profundamente. Cada recuerdo doloroso, cada pérdida, cada miedo y cada amor que había guardado dentro de sí, todo surgió con intensidad. La marca se expandió, proyectando visiones de su vida, su familia, su pueblo, y la fuerza que había heredado. Natán observó, maravillado y temeroso, cómo la luz parecía envolver a Banaaki, forzándolo a mirar la verdad que había ignorado durante años. Los ojos del ser errante se llenaron de lágrimas invisibles, y finalmente, su resistencia comenzó a ceder. Pero la luz no se detuvo. Naele comprendió que la victoria no estaba en destruirlo, sino en confrontarlo, en obligarlo a reconocer lo que siempre había negado. El precio de la verdad, susurró ella, no es físico. Es el sacrificio de no huir, de enfrentarse a uno mismo y a aquellos que amas. Banaaki cayó de rodillas, derrotado no por violencia, sino por revelación. La marca brilló por última vez, cálida y calmada, y Natán se acercó para tomar la mano de Naele. Por primera vez desde que todo comenzó, el círculo respiró en calma. La sombra que los perseguía había sido confrontada, y aunque el camino de regreso todavía era incierto, Naele había reclamado su poder y su libertad, marcando el inicio de un futuro que ya no estaría definido por la oscuridad que la acechaba. El sol se elevaba lentamente sobre el círculo de las piedras huecas, iluminando los contornos de las rocas con tonos dorados y rosados. El aire estaba limpio, cargado de un silencio que no era vacío, sino lleno de posibilidades. Naele respiraba profundamente, sintiendo que la tensión de los días pasados comenzaba a desvanecerse. La marca en su hombro ya no brillaba con urgencia, su luz era ahora cálida, tranquila, como un corazón que ha encontrado su lugar. Natán permanecía a su lado, observando cómo cada sombra de la noche anterior desaparecía, y comprendiendo que el peligro había cedido ante la fuerza de la verdad y la voluntad. Ambos sabían que la lucha no había sido física, ninguna espada, ninguna flecha, ningún arma había decidido el resultado. Había sido un enfrentamiento de almas, una danza de memoria, dolor y redención. Banaaki, el hermano transformado en sombra, había sido confrontado no con violencia, sino con la revelación de su propia humanidad perdida.
La luz de la marca de Naele lo había obligado a mirar la verdad que había evitado durante años. Y al final, la sombra que parecía invencible se había disuelto, dejando solo un eco silencioso que flotaba en el aire. Naele retiró el manto que antes la cubría, permitiendo que la luz del sol acariciara la marca y su piel sin miedo ni vergüenza. Era un gesto simbólico, no de vanidad, sino de aceptación. Aceptación de quién era, de su destino y de la fuerza que siempre había existido en su interior. Natán la miró, con un respeto profundo y una reverencia silenciosa. No era solo una joven que había sobrevivido a la tragedia, era alguien que había reclamado su lugar en el mundo y, al hacerlo, había cambiado también la vida de quienes la rodeaban. Ahora entiendo, dijo Natán en voz baja, casi para sí mismo. No se trata de esconderse ni de proteger la marca. Se trata de usarla, para unir, no para dividir. Naele asintió, y sus ojos brillaron con gratitud. Aunque no necesitaban palabras para comunicarse, el vínculo que se había formado durante los días de peligro era sólido, hecho de confianza, respeto y comprensión mutua. La aventura, el miedo y la revelación los habían acercado más que cualquier conversación o promesa vacía. Ambos comenzaron a caminar fuera del círculo, siguiendo un sendero que descendía hacia el valle abierto. El paisaje, antes amenazante, ahora parecía una promesa. Cada piedra, cada arbusto, cada sombra que antes representaba peligro, ahora era testigo de la renovación. Los pájaros comenzaron a cantar en la distancia, y el viento, que había traído susurros y advertencias, ahora jugaba entre las rocas con un tono juguetón, como si celebrara la liberación. Mientras avanzaban, Natán reflexionó sobre lo que había aprendido. La marca no era un objeto de poder para explotar o controlar, era un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en enfrentar la verdad, aceptar la responsabilidad y actuar con compasión. Naele, con su coraje y determinación, había demostrado que incluso los secretos más antiguos pueden convertirse en un faro de esperanza. Al llegar a un lugar donde el valle se abría al horizonte, Naele se detuvo y miró a Natán. Sus ojos reflejaban tanto gratitud como desafío. Gratitud por haberla acompañado, desafío por los caminos que aún debían recorrer. Aunque la sombra había sido confrontada, la vida continuaba, y con ella, nuevas decisiones, nuevas responsabilidades y nuevos desafíos. El fuego que empieza ahora, dijo Naele, no es el de destrucción. Es el de la vida que debemos reconstruir. Natán sonrió, comprendiendo que lo que habían vivido no era el final de una historia, sino el comienzo de otra. Con la marca ya en calma y la sombra vencida, podían mirar hacia adelante, no con miedo, sino con la certeza de que el pasado, por más doloroso que hubiera sido, les había otorgado la sabiduría y la fuerza para enfrentar cualquier futuro. Y mientras caminaban juntos hacia el valle abierto, el sol bañaba el horizonte en tonos dorados y cálidos. La joven apache, la marca sagrada y el joven explorador habían sobrevivido al peligro, confrontado la verdad y reclamado un nuevo comienzo. Allí, en el viento y la luz del amanecer, comenzaba el nuevo fuego. Un fuego de esperanza, de renacimiento y de unión entre mundos que durante demasiado tiempo habían estado separados.